Claro que sí. ¿Cómo ¿Que ya? ya lo tenemos en estudio o qué? Ya está Yo no acá, lo veo. está acá en nuestros estudios. Le damos ya la bienvenida al titular de Yo la Agencia decía, ¿qué Nacional quieren de, que haga yo? al titular de la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro. ¿Cómo le va, Adrián? Muy buenos días. Muy buenos días, Jeff. ¿Qué tal? Mucho gusto estar con ustedes. Igual Anderson, un saludo hasta la ciudad de Guayaquil. Un gusto estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Adrián, un primer análisis sobre el tema de coyuntura nacional, el tema de las manifestaciones. No sé si es que tenemos un balance de cómo amanece este día el país a nivel nacional en tema de precisamente los distintos puntos de tránsito. Bueno, hemos tenido desde las primeras horas de la mañana varios reportes. La provincia de Cotopaxi, desde el día de ayer tuvimos un poquito más de complicaciones, pero en el resto del día estamos manteniendo el orden. Las cosas fluyen bastante bien. Creo que hasta la tarde tendremos novedades sobre las actuaciones que tengamos con CTE, Policía Nacional y ANT, para poder tener ya un balance importante. Recién estamos en las primeras horas de la mañana y mediodía o a la tarde tendremos ya un reporte mucho más concreto. Sobre el día de ayer hubo, por ejemplo, un número delimitado de cuántos cierres hubo a nivel nacional. Bueno, varias vías. Por ventaja, hasta las 11 o 12 del día teníamos ya bastantes diálogos con la transportación. Más del 95% de la transportación no plegó al paro, eso es bueno decirlo. Fue un paro netamente de las organizaciones indígenas y campesinas, si es también necesario precisar, pero insisto, hemos podido mantener el orden. Hubo un diálogo muy amplio y como el presidente de la República lo ha dicho siempre, hay las puertas abiertas del Ministerio de Transporte, de la Agencia Nacional de Tránsito, con quienes hemos venido dialogando no ahora, sino ya varios meses con la transportación y eso ha dado los resultados que ustedes han visto ahora. ¿Y qué falta para que ya se lleguen a concluir estos acuerdos entre transportistas y el gobierno central? Porque hace un par de semanas estuvo aquí el ingeniero Cabrera, y decía, por ejemplo, algo que ya tiene luz verde por parte del gobierno es la focalización del subsidio hacia el transporte público. Sin embargo, esto no gustó al 100% de todos los que estaban allí y entonces no se llegó a concluir. ¿Qué falta para que se llegue ya a tener un acuerdo con los transportistas? Bueno, son diversas necesidades del sector del transporte. Cuando el presidente Lasso organizó la mesa de diálogo con la transportación hace casi 4 meses, lo que se trataba no era únicamente el tema de combustibles, se abrió el espacio para tratar los verdaderos problemas de la transportación. ¿Qué son? Entre otras cosas, el combustible sí, pero también teníamos el problema del aforo a esa época. A esa época teníamos el problema de la vacunación. A esa época teníamos el problema, además de los trámites, que eran muy largos y tediosos en la ANT. Hace 2 semanas sacamos un reglamento de simplificación de trámites, en donde se redujeron los trámites que duraban 6 meses a 2 años, se redujeron a 15 días. Y eso es algo que fue también parte de las mesas de diálogo. Y otras cosas como las compensaciones en temas en materia arancelaria, que también es parte de la mesa. Entonces, Sobre no las era solo la compensaciones, focalización. uno de los dirigentes del transporte, el señor Brunis, decía, no queremos compensaciones, lo que queremos es literalmente un subsidio hacia el combustible. ¿Qué falta en esas compensaciones? Así es, Jeff, hay que decirlo como hace un momento lo recalcaba, son 7 ramas de la transportación, cada una con ciertas necesidades. Para la carga pesada, la transportación, en cambio las compensaciones eran interesantes, también para el intra y el interprovincial. Para el taxi siempre ha sido también el tema de la focalización, eso ha sido algo que lo hemos dialogado, pero en cambio hay otras soluciones, como por ejemplo, fíjense ustedes, en la política del libre mercado que promueve el gobierno nacional, es injusto, y hay que decir al sector formal de la transportación de taxis del país, que se le permita contar con ciertos modelos de taxi, pasado el 1.3 de cilindraje, cuando la competencia incluso desleal, incluso el transporte informal puede trabajar con carros de menor cilindraje. En los próximos días estamos lanzando desde ANT un reglamento justamente para abrir el mercado de los taxis. Los taxis en nuestro país siempre han tenido esa limitante y vamos a abrirlo. ¿En qué va a consistir esto? Vamos a abrir el cilindraje de los taxis, vamos a permitir que el servicio de taxi pueda hacerse en menor cilindraje y eso lógicamente repercute en el tema de combustible, porque lógicamente un carro con motor más pequeño, este rato hay motores 1000 turbo, por ejemplo, que son carros pues excelentes, de muy buena tecnología y que en materia de rendimientos con combustible pues es mucho menor a lo que tienen ahora.
Sobre este tema y otros más, el tema del hackeo también a la Agencia Nacional del Tránsito, sin duda un experto en el tema de hackeo que ha hecho seguimiento es Anderson Boscan, y sobre estos temas y más le vamos a dar la palabra a Anderson Boscan, que está desde la ciudad de Guayaquil. Esta es su cámara, Adrián. Anderson Boscan, contigo continuamos. Precisamente, Adrián, quería consultarte por la denuncia de hackeo en la ANT, que dejó sin sistemas, sin atención a los usuarios. Así de grave fue el ataque de ciberseguridad que sufrió la agencia. ¿Cómo es posible que una institución de gobierno tan importante y de atención masiva al ciudadano no pudiera impedir que sus sistemas sucumbieran ante un ataque de ciberseguridad? Bienvenido, buenos días. Gracias, Anderson. Yo comparto plenamente el comentario. De hecho, antes de entrar a la agencia he sido uno de los mayores críticos de esta institución, justamente por un manejo, diría yo, irresponsable y un olvido total a lo que son servicios y al sistema de la ANT. Aquí hay que decir las cosas claramente. Primero que llegamos con mano firme, llegamos a poner orden en la casa, como suelo decir yo, pero también a motivar a la gente para que nos ayude a moralizar esta institución. Hemos dado pasos muy interesantes en el reforzamiento de los sistemas, pero esto no es casualidad, Anderson y amigos, esto no fue casualidad. Un día antes de este ataque desvergonzado y obviamente que tendrá su complicidad a la interna también, anunciamos nosotros la puesta en marcha de un sistema para eliminar la venta de turnos. Es decir, limitar el turnero y bloquear para que desde cualquier kiosco puedan hacer esta venta. Pero adicionalmente habíamos cometido a lo mejor una imprudencia, una equivocación, al haber filtrado en uno de los medios de comunicación lo que iba a pasar esa semana, que no era otra cosa, y aquí quiero que estén atentos porque el dato es bastante grave, es bastante, yo diría, hay que dimensionarlo para comprender por qué se dio este ataque. Íbamos a anular cerca de entre 50.000 y 60.000 licencias de conducir que han sido obtenidas de forma fraudulenta. Antes ya fueron 35.000, Anderson, antes fueron 35.000. Y fíjense una cosa, no es que nos quedamos en la denuncia en la fiscalía como se suele hacer, ¿no? Espérame un segundo, Adrián, pero ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se dice estas 50.000 fueron truchas? Bueno, es que no tienen respaldo documental, fueron cargadas al sistema con base a artimañas informáticas de cerca de 3.500 usuarios intrusos en el sistema de la ANT. Esto es algo impactante. Solo para que tengas una idea, Anderson, en el país existen 1.500 usuarios aproximadamente que son autorizados legalmente tanto por la ANT como por los municipios, pero habían 3.500 no autorizados. Eso venía pasando durante muchos años a través de artimañas informáticas, escudándose tras máscaras informáticas. Hay las maneras de hacerlo, los hackers saben cómo hacer eso, la gente que sabe de sistemas sabe cómo hacer eso, pero los descubrimos y los eliminamos 2 semanas antes, justamente para poder trabajar en estos procesos de anulación, porque, insisto, no nos quedamos únicamente en la denuncia a la fiscalía como muchas autoridades suelen hacer, ¿no? Dejan en la fiscalía y se van a la casa. Nosotros las anulamos. Primero fueron 35.000, anunciamos estas entre 50 y 60.000 licencias que las íbamos a anular, y lo más grave de todo, para que ustedes tengan una idea, son casi 106.000 vehículos en este país que hicieron matrícula saltándose impuestos y saltándose el pago de multas para matricular, quién sabe cómo y en qué cantones de este país lo hicieron. Todo eso estábamos por anular, por poner en orden, y al siguiente día, 24 horas después, se produce este lamentable hecho de ataque a nuestro sistema informático, que dicho sea de paso también ha sido producto de una negligencia absoluta en el manejo, una falta de protocolos de seguridad que hoy en día ya se los está encaminando. Anderson. Muchas gracias, Adrián, por la respuesta. Volvemos contigo, Jeff. Adrián, un par de preguntas de la ciudadanía que precisamente está interesada por el tema del feriado. Por un lado, ¿cuándo se va a regularizar la atención en la ANT? Tengo un carro nuevo en la concesionaria que no puede salir por este problema. ¿Hay alguna solución ya? Bueno, estamos este rato con un sistema de modo controlado ya desde las horas de la mañana en la Agencia Nacional de Tránsito. Es muy probable que hoy en la tarde arranquemos, para eso estamos ya haciendo las pruebas. Acabo de suscribir un acta incluso con CNT sobre este tema. Hemos pasado ya algunas fases interesantes que tienen que desarrollarse en este sentido. Hoy en la tarde probablemente arrancamos, el día de mañana ya estaremos con todas las provincias del país y esperando lógicamente que las acciones que tomamos, incluso con asesoría externa en seguridad informática, nos pueda brindar esta seguridad. Pero
Estas soluciones no son definitivas, lógicamente el país lo que espera es un nuevo sistema y nosotros somos quienes mayormente hemos dicho esto desde el día 1 en que llegamos a la ANT. En el 2022 tenemos que tener un nuevo sistema, Jeff, y eso es... Pero es confirmado que va a haber ese nuevo 100%, sistema. El 2022 en el 2022 tenemos que tener un nuevo ¿Hasta sistema. cuándo? ¿Hasta qué mes, más o menos? Bueno, estamos ya este rato con términos de referencia casi al 100%, eso significa que hemos avanzado muchísimo. Hemos tenido el acercamiento no solamente con proveedores nacionales, sino con proveedores internacionales. Y la idea es contar con un software que ya esté funcionando, un software que este momento nos dé la tranquilidad y la seguridad desde el caso para que no tengamos jamás en el país un inconveniente como los que estamos pasando hoy en día. ¿Esto quiere decir antes de la mitad del año del siguiente? Así 2023? tendría que ser, que ser, Jeff, y eso es algo que si bien es un término bastante ambicioso en términos de plazos, también significa que este gobierno quiere dar muestras de que cuando se quiere se puede y cambiar lo que era el pasado, ¿no? Ir hacia una ANT modernizada, una ANT que digitalice los trámites y haga muchos más servicios a la ciudadanía de manera online. Sobre el feriado, Adrián, pregunta también la gente. ¿Qué pasa si mi licencia está caducada y quiero salir de feriado, pero no hay el servicio para renovar? No hay ningún problema, amigos. La ANT hace 3 meses expidió una resolución, la firmé justamente a los primeros días de nuestra llegada, en donde se permite la circulación a los particulares con licencia caducada siempre que lleven su turno y que lleven el comprobante de pago. Así que no vamos a tener inconvenientes en las carreteras del país, más bien pedirles que como mensaje de seguridad vial conduzcan con precaución, nunca conduzcan ingiriendo bebidas alcohólicas, revisen las llantas, los faros y las plumas, al menos esos 3 elementos básicos de la movilidad que son los que generalmente provocan los siniestros de nuestras vías. ¿Y para cuándo están ya realizados estos turnos de la renovación de licencia? Estamos con el sistema de bloqueo de turnos, que es justamente el que no les gustó a ciertos amigos que creían que esto era lícito en el país, y ya estamos poniéndolos en marcha. Anderson. Adrián, una pregunta sobre esto de del ataque informático, porque me están escribiendo alguien que conoce de cerca el caso y quiero hacerte la consulta aprovechando que estás vivo. Dicen, después del allanamiento de Fiscalía, se ha identificado que existen 1.500 usuarios sin autorización que entran al sistema. Eso significa que aquí no estamos hablando de hackers propiamente dicho, sino de una red de corrupción que ha creado 1.500 usuarios. Le he preguntado cómo aparecen 1.500 usuarios, quién puede crear 1.500 usuarios, y me aseguran que solamente se puede crear desde la ANT Quito. Allí está el problema, en realidad no estamos hablando de hackers, estamos hablando de que tenemos una red de corrupción metida en Quito, en la ANT de Quito. Estamos convencidos, Anderson, de que las cosas no ocurren, como dije, desde afuera nada más, hay una complicidad sin duda, eso se crea desde Quito. No son 1.500, son 3.500, el número es mucho más elevado de lo que se piensa, y efectivamente quienes crean estos usuarios son usuarios que tienen claves madre dentro del sistema, unas claves que tienen accesos privilegiados a otros usuarios del sistema que son precisamente los que crean esto. Así que concuerdo plenamente con el comentario de esta persona. Yo tampoco, y es más, hemos discutido mucho con el equipo, se ha hablado de un hackeo, en realidad es un ataque informático producto de una complicidad y un manejo negligente en el tema de las seguridades y el control del sistema dentro de la ANT. Y si el ataque es interno, ¿qué puedes hacer mientras Fiscalía se toma los 2 años que le va a tomar entender el caso y saber si llega algo? Bueno, Anderson, dicho sea de paso, para este último allanamiento tuvimos todo el apoyo, hablamos con la Fiscalía General y la Policía Nacional que ha estado con nosotros durante mucho tiempo. Yo tengo que aprovechar también para agradecer, porque sin duda esto escala hasta niveles personales, intimidaciones, amenazas y más, Anderson. Pero no hemos dejado así las cosas. Mira, el día de ayer nosotros le hemos pedido al personal del área de sistemas que suscriba un acuerdo de confidencialidad con nuevas pautas y nuevas condiciones para el uso de los usuarios. Sería el colmo que los usuarios de esa área, que los funcionarios de esa área no suscriban este documento, porque en el evento en que eso ocurra, primero notificaremos a la Fiscalía porque algo habrá de por medio, y segundo, tomaremos las cartas en el asunto inmediatamente porque es la única forma de controlar las cosas. Hemos venido con mano firme y creo que las cosas están a la vista, querido Anderson. Listo, Aurea, muchísimas gracias.
Perfecto, estas fueron las declaraciones de Adrián Castro, titular de la Agencia Nacional de Tránsito, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana. Adrián, muchísimas gracias. Gracias, Jeff. Igual un placer estar aquí en La Posta y esperamos comparecer en cualquier momento cuando ustedes lo soliciten. Seguro que será así. Muchísimas gracias. Estas eran las declaraciones de Adrián Castro, como les habíamos anunciado, varios puntos importantes que tomar sobre la agenda que hemos tenido el día de hoy. Por supuesto, por un lado, las declaraciones de Luis Pachala diciendo, sí, puedo aceptar ser un intermediario para precisamente hacer este acercamiento entre la CONAIE y el gobierno nacional y llegar a alguna solución. Por parte de Natalia Arias diciendo que el día de mañana en horas de la tarde se podría entregar ya el proyecto tributario que será realizado desde el Ejecutivo en la Asamblea Nacional. El día de mañana, ojo con esto, también estará sesionando el Pleno de la Asamblea Nacional para elegir a la segunda vicepresidencia, ese puesto que dejó la buena amiga de Anderson Boscan, Bella Jiménez. Dicho esto y recopilando las principales notas